Buenos días, estimados estudiantes de quinto año de secundaria. Esta semana nos encontramos nuevamente reunidos para trabajar un tema muy interesante del primer bimestre, como es suficiencia de datos, ¿no? Espero que estén cómodos en casita, con su cuadernito, con su libreta de apuntes, para ir registrando la información que les servirá para las actividades que dejaremos para la semana, ¿no? Vamos a iniciar con la presentación de la clase del día de hoy. Suficiencia de datos es nuestra sesión de esta semana para quinto año, que son ustedes, estimados alumnos, y su docente, que todas las semanas está con ustedes trabajando, explicando y respondiendo sus inquietudes también, ¿no? Vamos a iniciar la explicación, ¿no?, de la parte teórica, de la parte introductoria de este tema. A ver, iniciamos, estimados alumnos. ¿De qué trata suficiencia de datos? ¿No? ¿De qué trata? La palabra clave aquí para entender esta parte del razonamiento matemático es la parte final. Datos. Trata sobre datos. Analizar dos grupos de datos que nos da cada problema. Veremos la explicación. ¿De qué trata suficiencia de datos? Ahí tenemos tenemos la investigación bibliográfica, dice, en cada pregunta se plantea un problema y se ofrece dos datos o dos series de datos. Eso nos está indicando. Dos datos o dos series de datos para resolverlo. Debe identificar qué datos se necesitan y marcar de acuerdo a estas alternativas, ¿no? Siempre nos van a dar estas 5 tipos de alternativas, fíjense. 1A o A, el dato 1 es suficiente. El dato 2 no lo es. En la alternativa B, el dato 2 es suficiente. El dato 1 no lo es, ¿no? Y en C tenemos otra opción. Es necesario utilizar el dato 1 y el dato 2 conjuntamente, ¿no?, para resolver el problema. Cada uno de los datos por separado es suficiente. Puede ser una opción que al resolver el problema encontremos esta alternativa, que usando los dos datos por separado obtenemos la respuesta. Y se necesitan más datos, ¿no? Esta sería una opción cuando no podamos trabajar el ejercicio. Una indicación importante, estimados alumnos de quinto año, en esta parte se manejan conceptos básicos, ¿no? Recordemos que ustedes son estudiantes de quinto de secundaria. Ustedes ya han pasado por 4 años importantes, ¿no?, aprendiendo matemática. Entonces, en este tema, ustedes van a necesitar conceptos básicos de los cursos de ciencias, como son aritmética, álgebra, geometría y razonamiento matemático, que han venido trabajando los años anteriores. Entonces, hay que tener muy en cuenta esas indicaciones, ¿ya? Entonces, van a usar conceptos básicos de los cursos de ciencias, ¿ya?, como es aritmética, álgebra, geometría y razonamiento matemático, ¿no? Avanzamos con el marco teórico. ¿Cuál debe ser el procedimiento para trabajar este tipo de problemas? Fíjense, ahí tenemos. Fíjense, el procedimiento adecuado debe ser el siguiente. Fíjense cómo lo van a hacer. Primero se intenta resolver el problema con solo el primer dato, ¿sí? Si se puede resolver la respuesta, ya no podría ser ni C ni E, ¿ya? Luego se intenta resolver el segundo, con el segundo dato. Si se puede resolver la respuesta, ya no podría ser tampoco C ni E. Si con ambos datos, ¿no?, si al analizar ambos datos se puede resolver el problema, ¿no?, por separado, la respuesta sería la D.
Si no se pudo con los datos por separado, recién debería intentar resolver el problema con ambos datos, o sea, utilizando el dato 1 con el dato 2, ¿no? De repente el dato 1 despejando algún dato y reemplazando en el otro dato, de repente llamo la respuesta, ¿no? En ese caso se puede decir que la respuesta sería C, ¿no? Donde se necesitan ambos datos para resolver el problema. Y si no se puede, sería la respuesta, sería la E. Noten algo importante, en esta parte solo interesa saber si se puede resolver la interrogante planteada. Así que se deberá evitar hacer cálculos innecesarios, ¿no? No vamos a, en realidad no nos piden hallar respuestas matemáticas, respuestas numéricas, con valores, ¿no? Aquí simplemente nos piden aprender a analizar si un problema se puede resolver usando el dato 1 o de repente usando el dato 2. O de repente el problema se desarrolla, se encuentra su solución, tanto usando el dato 1 por separado y el dato 2 por separado. O también tenemos la opción de que usando los dos datos, combinándolo, obtenemos la solución. Entonces hay que tener en cuenta estos criterios, estas ideas importantes para trabajar el problema, ¿no? Espero que la parte teórica se esté entendiendo. Bien, vamos a iniciar con un ejercicio de aplicación. Nuestro primer ejemplo, prestemos mucha atención, estimados estudiantes de quinto año. Repito, esta parte del razonamiento matemático, suficiencia de datos, es un tema de análisis, ¿no? Más que resolver cada dato, más que eso es analizar y tomar la decisión si con ese dato es suficiente para hallar la solución al problema, ¿no? Aquí tenemos el primer caso, estimados alumnos. Dice, para hallar el valor de A, y nos dan dos datos. Noten algo importante en el problema, niños. Noten algo importante. Siempre me van a pedir si es posible para hallar el valor, si es posible dar solución al problema usando el dato 1 y nos dan el dato 2. Tengan en cuenta, estimados alumnos, que siempre en estos problemas nos dan dos datos. Siempre nos están dando dos datos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, a ver. Primer dato dice que A más 3B es igual a 5. Recuerden que nos están preguntando para hallar el valor de A, si es necesario usar el dato 1 o el dato 2. Noten algo muy interesante, miren. A más 3B es igual a 5. Recordemos nuevamente algo que nos mencionó anteriormente. Dice que ustedes van a usar conocimientos básicos de aritmética, de álgebra, de geometría y de razonamiento matemático, ¿no? Y de repente algún caso de trigonometría, de repente les pueda venir, ¿no? Aquí tenemos dos datos se ha estudiado, ¿no? En los primeros grados de secundaria en el curso de álgebra. Nos están dando aquí una ecuación con dos variables y observamos que el dato 2 también es una ecuación con dos variables. Creo que esto es conocimiento básico para un estudiante de quinto de secundaria, ¿ya? Entonces nos piden averiguar, repito, si nos piden llegar a A y B, sería lo más fácil que hay, creo, para ustedes. Pero, repito, el trabajo no consiste en resolver, consiste en analizar si el problema se puede hallar usando estos dos datos, ya sea por separado, ya sea en conjunto, o simplemente los dos no nos sirven para hallar la solución. Eso es lo que tengo que investigar. No es que ustedes van a encontrar allá, elimino y ya encuentro A y encuentro B. Ese no es el objetivo del tema de suficiencia de datos. Quiero que les quede claro, alumnos de quinto secundaria, yo no quiero que me encuentren A o que me encuentren B. Yo quiero que apliquen
análisis de suficiencia de datos. Eso quiero. Y en su tarea, que queda el día de hoy, también quiero análisis de suficiencia de datos. ¿Cómo lo van a hacer? Lo voy a explicar en esta sesión. ¿Ah? Bien, entonces quiero saber si el dato 1 es suficiente y el dato 2 no lo es. O B, el dato 2 es suficiente y el dato 1 no lo es. O la alternativa C, es necesario utilizar el dato 1 y el dato 2 conjuntamente para encontrar la solución. O D, cada uno de los datos por separado es suficiente, ¿no? Puede ocurrir de que yo analizando la primera ecuación, yo encuentro el valor de A, y puede ser que yo usando el valor 2 por separado también encuentro el valor de A. Eso lo voy a analizar en breves momentos. Y o de repente encontramos que al analizar nos encontramos con que se necesitan más datos, ¿no? Que no son suficientes todos los datos para poder hallar el valor. Chicos, presten mucha atención porque ahora tenemos la primera explicación de nuestro primer planteamiento. Tenemos ahí el primer dato, lo estamos analizando, fíjense, ahí tenemos, es una ecuación. Ahí tengo la ecuación A más 3B igual a 5. Algo que tenemos que analizar, a ver aquí, esta es una ecuación, digamos, lineal, se puede decir, teniendo en cuenta que A y B sean, ¿no? Sean valores numéricos, y o uno de ellos tenga valor numérico, el otro tenga variable, eso sería una ecuación lineal, ¿no? Si los dos son valores numéricos, obtenemos una proposición que tenemos que ver si es verdadero o si es falso. Analizando el dato 1, tenemos lo siguiente, ¿sí? Dice, con el primer dato es imposible, porque tiene infinitas soluciones. Correcto, esta es una ecuación con dos variables. Recuerden el principio de ecuación variable. Igual variables, iguales ecuaciones, problemas resueltos. Esta es una ecuación y dos variables, no cumple la condición, ¿no? De igual número de variables, igual número de ecuaciones, ¿no? Entonces, yo aquí puedo obtener infinitos valores para A, en función de B, lógicamente. Entonces, con el primer dato es imposible, porque hay infinitas soluciones, ¿sí? Analizamos el segundo dato, y quiero que se fijen cómo estoy analizando los datos. Este trabajo que yo estoy haciendo, ustedes lo ven, lo van a hacer en su tarea encargada. Repito, el objetivo del tema, suficiencia de datos, no es encontrar A y B, porque sería lo más fácil que puede haber para ustedes que están en quinto año. Simplemente hacen aquí un sistema y ya está. O despejan la variable en una y la reemplazan en la otra y ya está. Repito, ese no es el objetivo del trabajo en suficiencia de datos, ¿no? Tener en cuenta la forma como estoy analizando cada dato y de esa manera ustedes van a trabajar su actividad, su tarea encargada. Entonces, si ve, ocurre lo mismo. También es una ecuación con dos variables. Tiene infinitas soluciones, ¿ah? Y también en función de las infinitas soluciones que pueda tomar B, ¿ya? Entonces, con el segundo dato es imposible porque también tiene infinitas soluciones, ¿no? Entonces, repito, si en esta ecuación hubiera una sola variable, se puede hacer el problema, ¿no? Y sería una ecuación lineal, pues, ¿no? Con una variable, ¿no? En este caso no se puede, porque aquí está una ecuación y dos variables, no cumple la relación lógica, igual número de variables, igual número de ecuaciones, ¿no? Pasamos a nuestro tercer análisis. En el tercer análisis, yo voy a citar las dos ecuaciones, ¿no? O los dos datos, ¿no? Si yo cito los dos datos, ahora estoy analizando en conjunto, ¿no? Estoy dando la tercera opción, ¿no? En conjunto voy a analizarlo, ¿ok?
voy a dejarlo en conjunto. Entonces, a ver, estimados alumnos, si relacionamos los dos datos, si yo combino los dos datos, tengo un sistema de ecuaciones con dos variables, ¿sí? O con dos incógnitas, como usted lo quiera llamar. Si sumamos estas dos ecuaciones, si sumamos, vamos a ver algo interesante. No solo por efecto de explicación, vamos a ver lo siguiente, fíjense. Vamos a hacer un sistema y un método que ustedes manejan bastante. Obvio que esto es opcional, repito, acá no importa el método, no importa hallar los valores, en realidad eso no es el objetivo, sino simplemente es analizar si con esos datos en conjunto yo puedo encontrar el valor de A. Entonces, bueno, acá un poco para recordar esto, usando un sistema de ecuaciones y ¿no? El método de eliminación, que todos lo conocemos, hacemos lo siguiente. Acá encuentro que A más A es 2A, 5 más 2, 7, y el 2A, el 2 el 2, que es coeficiente de A, pasa a dividir y quedaría que A vale ¿cuánto? 7 medios. Entonces, estimados alumnos de quinto año de secundaria, estamos analizando de que, ¿no? La respuesta no es A 7 medios del problema, entiendan. Este nos ha permitido analizar la tercera parte, ¿no? Del análisis de un problema de este tipo. Aquí simplemente la respuesta sería de que combinando el dato 1 y el dato 2, yo encuentro la solución de mi problema, ¿sí? Entonces, cuando yo usé el dato 1 por separado, no lo pude hallar el problema. Cuando ustedes usaron el segundo dato, solo, por sí solo, no, tampoco se puede desarrollar. Pero si juntamos dato 1 y dato 2, observamos que sí lo podemos hacer el problema, ¿no? Acá está demostrado que se puede hacer. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería, estimados alumnos? A ver, los dejo para que piensen. A ver, un segundo. Para que piensen, entonces, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Miren, el primer dato no nos dio la solución. El segundo dato tampoco nos dio la solución. Si juntamos los dos datos, sí encontramos la solución. Entonces podemos decir, estimados alumnos, ¿qué puedo decir? Hay una reflexión ahí. Tenerla en cuenta para los demás ejercicios. Dice, ¿acaso me debí preocupar por el valor final de A? Pues no hizo falta, no hizo falta. Porque sin calcular yo ya me estaba dando cuenta y un alumno de quinto de secundaria tiene los elementos necesarios para decir que al observar este es un sistema con dos variables y sí se puede resolver, ¿no? Entonces, sí, a ver, una reflexión. ¿Acaso me debí preocupar por una aldea? Pues no, no hizo falta, ¿no? Sí nos sirvió, si bien es cierto, para efecto de explicación, pero no sirvió porque sin resolver yo ya sé que usando el dato 1 y el dato 2 en un sistema yo encuentro los valores de las variables, ¿no? Y puedo hallar el valor de A y puedo hallar el valor de B. Bueno, en este caso solo me pedían que cómo hallaría el valor de A y yo estoy demostrando que juntos el dato 1 y el dato 2 sí podemos encontrar la solución de este planteamiento, ¿no? Entonces diremos que nuestra respuesta es la C. Es necesario utilizar el dato 1 y el dato 2 conjuntamente, ¿no? Entonces, de esta forma es como ustedes van a analizar las tareas encomendadas el día de hoy, ¿sí? Bien, continúo con la explicación de otras situaciones que también me van a servir. A ver, nos vamos a un ejercicio 2. Ahí tenemos. Dice, para hallar el valor de X, y nos dan los dos datos que estoy mencionando, que siempre nos dan, ¿no? Siempre nos dan esos dos datos. Igualmente, voy a investigar si usando el dato 1 puedo hallar X,
y luego por separado el dato 2 encuentro X. Si no lo logro, junto los dato 1 y el dato 2, los analizo en conjunto, de tal manera que uno ayude al otro dato. Si ahí encuentro la respuesta, diré que los dos trabajan en conjunto para hallar la solución. Si yo al juntarlos no logro hallar el problema, ¿no? Entonces no lo puedo encontrar, ¿no? Entonces llego a la conclusión de que necesitaría más datos, ¿no? De tal manera que si yo al analizar el dato 1 encuentro la solución y al analizar el dato 2 encuentro la solución, yo diré que cada uno de los datos por separado son suficientes, ¿no? Bueno, vamos a analizar el problema, estimados alumnos de quinto año. Vamos a explicar. Para el primer dato, tenemos ahí una expresión algebraica, es una ecuación lineal. Dice, a ver, analizamos el primer dato. Recuerden que nos dicen que si ese dato es suficiente para encontrar X. Ustedes conocen una ecuación lineal, tenemos el 5, ¿sí? El 5 pasa a restar al 7, me queda 2. Y el 3 divide al 2, queda X 2/3. Yo al analizar el primer dato, la esencia del análisis es este, con el primer dato encontramos el valor de X, correcto, ¿sí? No importa el valor de X, vuelvo a repetir, importa el análisis, si ese dato es suficiente para encontrar X. Entonces yo estoy concluyendo de que el primer dato sí es suficiente para encontrar X, ¿no? En el segundo dato, X por X a la menos 1 es igual a 4. Si analizamos esta expresión, que es una ecuación, si analizamos esta expresión, que es una ecuación, ¿qué puedo concluir? Fíjense, acá tengo X por X a la menos 1. Si ustedes, chicos de quinto año, dan solución a X, tiene que este X está a la 1, y por X a la menos 1 me queda X a la 1 menos 1, que sería X a la 0. Y ustedes saben que X a la 0 nos da ¿cuánto? Es una propiedad de teoría de exponentes. Es una propiedad de un tema de álgebra que también lo estudiamos en razonamiento, que es teoría de exponentes, ¿no? Entonces acá yo tengo que esto me da 1, porque esto me da X a la 0, 1. Entonces yo concluyo de que 1 es igual a 2, a 4, perdón. Entonces yo concluyo de que 1 es igual a 4. Entonces acá el X se elimina. Aquí el X ¿no? Deja de existir en la expresión. Al operar acá me queda 1 es igual a 4 y lógicamente es una expresión que contiene error, ¿no? Porque 1, todos sabemos que esto, hay un error aquí, obviamente, entonces es una expresión que no nos permite hallar X, más bien acá el valor de X tiende a eliminarse, ¿no? Se elimina el X y queda aquí un valor numérico. Entonces, mi conclusión sería que con el dato 2 es imposible, ¿no? Hallar X, ¿no? Fíjense, analizamos ahora. Ahora hago el tercer análisis junto a las dos, ¿sí? Voy a ver si las dos, ¿no? Hemos visto de que el dato 1 por separado sí se puede, sí es suficiente para dar solución al problema. El dato 2 por separado no es suficiente. En conjunto, dice el análisis, si los combino, obtengo un sistema con dos ecuaciones, pero no guardan relación, es muy cierto. El primer dato es un sistema, perdón, es una ecuación con una variable, ¿sí? Es una ecuación con una variable, y el segundo caso si se analiza es una expresión, es una proposición de verdad de valor falso, ¿no? Entonces no conforman un sistema porque no guardan relación. ¿Ya? Entonces, estimados alumnos, ¿cuál sería la respuesta del problema 2? A ver, piensen unos segundos y me dan la respuesta, ¿no?
Recuerden, con el dato 1, sí se pudo, si fue suficiente, con el dato 2 no fue suficiente solo. En conjunto tampoco fue suficiente. De conclusión, llegamos a nuestra respuesta, ¿no? Nuestra respuesta es la A. El dato 1 es suficiente y el dato 2 no. Muy bien, ahí tenemos. Espero que en este segundo ejemplo vayan mejorando su razonamiento sobre cómo van a trabajar este capítulo de suficiencia de datos, ¿no? Aún nos quedan algunos casos más para trabajar, estimados alumnos. Esta es la forma como se analiza cada problema. Y ustedes tienen que trabajarlo de ese mismo modo. Tercer planteamiento de suficiencia de datos. Dice, para encontrar en cuánto tiempo atraviesa Mateo una piscina, nos dan dos datos. Él puede dar 2 brazadas por segundo y el segundo dato es que la piscina mide 25 metros. Voy a analizar si estos datos por separado me dan solución al problema. O en conjunto me dan solución al problema. A ver, igualmente, recuerden, fíjense, no sé, ya están, creo, familiarizando esta forma de cómo se plantea el problema, ¿no? Recuerden, las situaciones problemáticas de suficiencia de datos son de análisis, de toma de decisiones, más que calcular, ¿no? Aquí, si calculan un dato, simplemente es como una operación auxiliar al el objetivo principal, que es definir la suficiencia de datos. Bien, aquí tenemos entonces nuevamente, analizamos el ejercicio 3. Empezamos, ahí tenemos, acuérdense, el primer dato, analizamos el primer dato. A ver, analizamos el primer dato. Dice, a ver. Recuerden que nos piden hallar el tiempo, ¿no? El tiempo que demora en atravesar la piscina. O sea, el primer dato dice, él puede dar 2 brazadas por segundo. Brazadas, distancia, segundo, tiempo. Analizamos, brazadas es distancia, ¿no? Haciendo acá también conocimientos básicos, acá también hasta entran conocimientos básicos de problemas con móviles, ¿no? Móviles, recuerden que los problemas con móviles también tienen su inicio en el tema, ¿no? De física, de movimiento rectilíneo uniforme también, ¿no? Conocimientos básicos de física, ¿no? Observamos que aquí tenemos 2 brazadas, es una magnitud que es longitud, ¿sí? Longitud. Y segundo tenemos que es tiempo. Acá tenemos longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo es una relación que en física, ¿no? Y en el problema de móviles, que también se estudia en razonamiento matemático, es una magnitud derivada, no es una magnitud básica, no sé si recuerdan algo de ello, porque las magnitudes básicas son longitud, tiempo y masa, ¿no? Las principales. Entonces, esta es una magnitud secundaria, digamos así, porque porque está combinando longitud y tiempo. Entonces, cuando relacionamos longitud y tiempo, tiene un nombre esta magnitud y se llama velocidad. Alumnos de quinto de secundaria, recordemos estos saberes previos, ¿no? Longitud sobre tiempo, ¿qué es? Es una velocidad. En el primer dato encontramos que se trata de la velocidad, ¿no es cierto? Y con este dato únicamente, o sea, si yo tengo un dato como es la velocidad y quiero hallar el tiempo que Mateo emplea en cruzar la piscina, va a ser difícil encontrar, ¿no? Yo quiero hallar el tiempo y solo cuento con la velocidad. Entonces, el dato únicamente me imposibilita hallar la solución del problema. Entonces, mi análisis del primer dato es que con el primer dato encontramos que se trata de velocidad.
Y con este dato únicamente es imposible hallar el tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, el segundo dato. La piscina mide 25 metros. Muy bien, entonces tenemos acá un dato de longitud. Longitud. A ver. Si yo quiero hallar el tiempo que Mateo cruza la piscina, ¿no? Nadando, y yo solo tengo el dato de longitud de la piscina, ¿yo puedo hallar el tiempo, estimados alumnos? Si yo quiero hallar el tiempo que Mateo emplea para cruzar la piscina, y me dan el dato de que la piscina mide 25 metros, ¿yo puedo hallar el tiempo? Imposible, ¿no? Imposible, imposible, ¿no? Porque todos sabemos que para hallar el tiempo, para yo hallar el tiempo, necesito de la velocidad y necesito de la distancia, llamada también espacio en el curso de física. Entonces aquí yo concluyo en mi análisis, concluyo aquí, de que con el segundo dato encontramos que trata de la distancia, ¿no? De una longitud, y con este dato únicamente es imposible hallar el tiempo, ¿no? Ahora voy a trabajar en conjunto el dato 1 y el dato 2. Recuerden, ¿no? Principios físicos. Principios físicos. ¿Cómo encontramos la velocidad de un cuerpo o de un móvil? Usando, ¿no? La distancia y el tiempo. Entonces, si yo quiero el tiempo, debo relacionar la velocidad con la distancia, y si yo quiero la distancia, debo relacionar la velocidad con el tiempo. Entonces, si yo junto el dato 1, que es de velocidad, y el dato 2, que es de longitud, ¿no? O distancia, yo puedo hallar el tiempo, ¿no? Entonces aquí yo no necesito calcular. Vuelvo a repetir, el objetivo de eficiencia de datos no es calcular, yo no quiero calcular, yo quiero que el análisis de los datos lo hagan ustedes y luego emitan una conclusión lógica, ¿no? Y bien justificada. Entonces, en este tercer planteamiento, mi respuesta sería, veo que usando el dato 1 no fue suficiente, usando el dato 2 tampoco fue suficiente, ¿no? Entonces, estamos viendo que usando los dos datos, ¿sí? Estamos viendo que usando los dos datos, respuesta C, cuando es necesario utilizar 1 y 2. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿puedo hallar tiempo? Sí, o cuando es necesario utilizar 1 y 2. O sea, el dato 1 y el dato 2 en conjunto, si permiten hallar el problema. Nuestra respuesta C. Espero, chicos, que vayan comprendiendo, ¿no? Todos los problemas, su análisis es parecido. Siempre nos dan dos datos, recuerden, se analizan primero por separado y luego en conjunto, y creo que con esos tres análisis es suficiente para nosotros ya tomar una decisión, ¿no? Ahí tenemos nuestra tercera situación problemática. Pasamos, estimados alumnos, a otra situación problemática. Ahí tenemos el planteamiento 4. A ver, tenemos, ahí dice un problema también muy interesante sobre equivalencias, ¿no? Sobre equivalencias, ¿no? Repito, chicos, los chicos de quinto año deben tener ya saberes previos de matemática básica. Bien claro, dice ahí en el marco teórico que los alumnos cuentan o deben contar con conocimientos básicos de aritmética, de álgebra, geometría, razonamiento matemático, y también pienso que deben tener conocimientos básicos de física o de trigonometría, ¿no? Y de cualquier otro curso, porque son problemas abiertos a las demás áreas para que contribuyan con estos problemas. Aquí tenemos un problema de equivalencias, ¿no? Que usamos también en el curso de RM, no sé, tiene parecido a la regla de conjunta, ¿no? Son equivalencias, lo podemos trabajar, ¿no? Dice, para saber cuántos dólares hay en 4 euros, ¿no? Nos dan un enunciado, un dólar equivale a 6 soles. Para saber cuántos dólares hay en 4 euros se necesita, y nos dan dos datos, ¿no? Repito, siempre nos están dando dos datos. Los analizamos por separado y luego los analizamos en conjunto y tomamos una decisión, ¿ya?
A ver, vamos a hacer el mismo trabajo que hemos venido haciendo. Hacemos ese mismo trabajo. A ver, vamos a ver, ahora sí. Recuerden, $1 equivale a 6 soles. Yo quiero saber si estos dos datos son suficientes para averiguar cuántos dólares hay en 4 euros. A ver, voy a hacer el análisis ahora. Vamos a explicar el problema, ¿no? Primer dato, $10 equivale a 60 soles, ¿no? Con el primer dato encontramos que se trata de la misma equivalencia, porque $1 equivale a 6 soles, según el enunciado del problema. Entonces, $10 equivalen, se trata del mismo dato del enunciado. Y si es el mismo dato del enunciado, no me va a servir. No me va a servir para hallar el problema, puesto que yo necesito saber algo más, ¿no? Con este dato no es suficiente, ¿no? No me permite hallar el problema. A ver, analizo el problema, perdón, el dato 2. Dice, 3 soles equivale a 1 euro. Con ese dato por sí solo yo podría hacer el problema. Vamos a analizar si es cierto. Con 3 soles equivale a 1 euro, ¿sí? Con el segundo dato encontramos que si nos permite saber que, ¿sí? Con los datos encontramos que sí nos permite saber, ¿no? Que 2 euros, si 1 euro equivale a 3 soles, ¿no? 2 euros equivalería a ¿cuánto? Al doble de 3, que es ¿cuánto? 6. 6 soles, ¿cierto? Entonces 2 euros. Y si tengo 4 euros, o sea, el doble de 2, sería el doble de 6. 4 euros sería entonces 12 soles. 12 soles. Y yo quiero saber en la pregunta cuántos dólares, digamos, hay en lo que me está solicitando, ¿no? Entonces tengo que 4 euros sería 12 soles. Y como 12 soles equivale a 2 dólares, ¿sí? Y 12 soles equivale a 2 dólares. Porque tenemos como enunciado de que $1 equivale a 6 soles. Entonces 12 soles serían 2 dólares. Y con esto yo estaría dando solución al problema que me están indicando en la situación 4. Y con este dato sí es posible hallar la respuesta, estimados alumnos. Con este dato sí es posible hallar la respuesta, ¿no? El tercer análisis, ¿no? Es usando los dos datos. Y dice acá, nuestro comentario lógico debe ser de que no hay necesidad de combinar los datos, ¿no? Porque el dato 1 no me permite encontrar la solución. El dato 2 sí me permite. Entonces yo voy a concluir, a ver, estimados alumnos de quinto año, con 10 dólares equivale a 60 soles, este dato no fue suficiente por sí solo. 3 soles equivale a 1 euro, este dato sí fue suficiente por sí solo. Y juntando los dos, pues no había necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, conclusión, estimados alumnos de quinto año, nuestra solución en esta parte, ¿no? Nuestro problema final, digamos, es de que si el dato 2 es suficiente, ¿no? El dato 2 es suficiente y el dato 1 no lo es. Entonces, respuesta la B, estimados alumnos. Miren, espero entonces, chicos, que estos planteamientos, estos 4 modelos de ejercicio sea suficiente para que ustedes en casita puedan trabajar su práctica de esta semana, ¿no? No olviden trabajarlo, analizarlo con calma, porque tienen una semana para hacerlo. Hacer sus esquemas, su análisis, su explicación. La explicación que le den a su manera la voy a aceptar. Eso sí, tienen que analizar dato por dato como se venía haciendo, ¿no? Llegamos a la parte final, estimados alumnos. Entonces, Dios me lo bendiga mucho. Cuídense. Sigan en casita. Parece que vamos a estar algunas fechas más. Yo en mi computador y ustedes trabajando en casita. Recuerden que su profesor está disponible para ayudarlos, para apoyarlos en sus inquietudes, en sus dudas, en sus preguntas, ¿no?
no duden en escribirme al WhatsApp y yo con gusto les ayudaré y los apoyaré, ¿no? Que tengan un bonito día y que tengan un feliz viernes. Entonces, nos despedimos, ¿no? Y ya saben, hasta la próxima. Y por el momento nos quedamos en casita, ¿no? Bendiciones.